La clase de dispositivo mecánico vamos a ver a continuación aceite lubricante. Los aceites son mezclas líquidas balanceadas que nos permiten generar una película lubricante entre dos partes de alguna máquina, motor, etc. Esta película generará o evitará el contacto directo de las piezas, evitando justamente el desgaste por rozamiento o fricción entre las distintas partes de alguna máquina. Por otro lado, nos va a permitir contribuir a lograr la estanqueidad en caso que tengamos algún tipo de cilindro y evitar alguna fuga de gases o de combustible. Va a permitir mejorar el rendimiento del motor, a reducir el consumo de energía mecánica, permitirá soportar las cargas y esfuerzos, soportar elevadas temperaturas, mantener la viscosidad del aceite cuando el motor esté caliente y con presión, permitirá absorber el calor de las distintas piezas, limpiar los residuos e impurezas que se pueden llegar a generar por desgaste de alguna pieza, evita la formación de lodos, barros y residuos y neutraliza los ácidos, aceites y agua o cualquier sustancia corrosiva. Las propiedades de los aceites se pueden clasificar de la siguiente forma: por color, por densidad, por untuosidad. La untuosidad o adherencia del aceite se mide de acuerdo a mayor o menor capacidad y es, digamos, la propiedad de adherirse a las superficies e impregnarlas justamente para mantener la lubricación de las mismas. Por otro lado tenemos el punto de inflamación, el punto de combustión, el punto de congelamiento, la acidez, el índice de basicidad, que es la propiedad que tiene un aceite de neutralizar los ácidos formados por la combustión de los motores. Por otro lado tenemos la demulsividad, que es la mayor o menor facilidad que tiene el aceite para separar el agua. Tenemos otra propiedad que es la estabilidad química. Es importante que pueda mantenerse químicamente estable ante las distintas, digamos, distintos ambientes donde puede estar trabajando nuestro aceite. Por ejemplo, adentro de un motor. Otra propiedad es la acción detergente, que es la característica que nos permite la limpieza de los conductos ante la formación de algún tipo de lodo, la carencia de volatilidad, bajo poder corrosivo y oxidante, gran resistencia pelicular, resistencia a altas presiones, resistencia a la formación de espuma. Todas estas son características o propiedades que tienen que tener nuestros aceites lubricantes. La propiedad más importante de un aceite lubricante es la viscosidad. La viscosidad se define como la resistencia que un aceite lubricante tiene a oponerse a cualquier movimiento interno de su molécula, o la resistencia al deslizamiento de una capa de aceite sobre otra, o es la resistencia interna del aceite a circular por tuberías o a fluir a una determinada temperatura. Cuanto más resistencia ofrezca, más viscosidad tiene el aceite. Es decir, que si el aceite tiene
alta viscosidad va a tener un alto grado de resistencia al deslizamiento. Un aceite con una viscosidad alta forma una película lubricante que es capaz de soportar grandes cargas sin ser desplazado, impidiendo el contacto directo con la pieza. Si bien la viscosidad puede ser la viscosidad alta puede ser, digamos, un beneficio para trabajo de las piezas mecánicas, puede ser un inconveniente, por ejemplo, cuando arranca un motor. Cuando el motor arranca, rápidamente debe lograr que el aceite circule rápidamente sobre las distintas partes para evitar el desgaste. Si el aceite tiene una alta viscosidad, le costará fluir. Por eso es importante que el comportamiento del aceite a bajas temperaturas permita lubricar las partes cuando un motor arranca. Suponiendo que el motor arranca, eleva su temperatura, la viscosidad debe mantenerse. Es decir, cuando aumente la temperatura, la viscosidad va a tender a bajar y esto va a generar que las piezas no tengan esa capa lubricante adecuada y empiece a generarse algún tipo de desgaste. El índice de viscosidad. El índice de viscosidad es el valor que indica la variación de la viscosidad respecto a la temperatura. La viscosidad y la temperatura del lubricante son inversamente proporcionales. Al elevar la temperatura disminuye la viscosidad y el aceite se hace más fluido. Si bien va a fluir el aceite, pero el mismo no va a tener la misma capacidad de protección sobre las distintas partes de la máquina. Al bajar la temperatura, aumenta la viscosidad y el aceite se hace más espeso. Esto puede ser un problema cuando arrancamos un motor porque necesitamos que el aceite fluya rápidamente a las distintas partes para lograr la protección de las distintas piezas. Los aceites pueden ser aceites minerales, sintéticos o semisintéticos. Los aceites minerales son aquellos que se producen por la destilación fraccionada del petróleo crudo y se producen en refinerías. Los sintéticos, en cambio, son aceites producidos que no proceden del petróleo, sino que son creados por subproductos petrolíferos combinados en procesos de laboratorio, mediante procesos de sintetización, con complejas reacciones químicas. Por otro lado, tenemos los aceites semisintéticos, los cuales combinan el aceite sintético con el aceite mineral, logrando algunas propiedades adicionales, añadiéndole también algún tipo de aditivo para mejorar las cualidades lubricantes. Las ventajas de los aceites sintéticos sobre los minerales. Los sintéticos van a permitir una mayor vida útil del motor, una viscosidad más estable, permitirá reducir el consumo de aceite y ahorran combustible. Contaminarán menos, van a tener una mayor vida útil en el catalizador, mayor protección del turbocompresor. Por otro lado, podemos añadir aditivos a los aceites, que son productos químicos
obtenidos de petróleo que mejoran algunas de las propiedades y reducen los efectos que de algunas otras, digamos, reducen efectos perjudiciales, garantizando la vida útil del aceite y mejorando algún tipo de propiedad, por ejemplo, antidesgaste, anticorrosión, detergente, dispersantes, antioxidantes, antiadherencia, antiespumantes, emulsificadores, anticongelantes, mejorar el índice de viscosidad, mejorar el índice de basicidad, mejorar la estabilidad química, mejorar la volatilidad, es decir, evitar que se pierda el lubricante con altas temperaturas y mejorar la resistencia pelicular. Estos son los objetivos de los aditivos.